Un saludo muy especial para todos los televidentes de nuestro canal local Baos TV. Les damos nuevamente la bienvenida a este espacio desde la Casa de Inclusión, compartiendo y aprendiendo. Recordemos que este espacio surge hace poco, llevamos con 3 programas en el que pretendemos que toda la comunidad granadina conozca un poco más y se familiarice con el tema de la discapacidad en nuestro municipio y que a partir de eso empecemos a trabajar por la inclusión social en nuestro municipio. En el programa de hoy entonces nos acompaña la profe Marta Lucía Hoyos. Ella es docente del programa de discapacidad de nuestro municipio. Muy buenas noches, Martica, bienvenida al espacio. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y bienvenidos, y qué bueno que estemos acá otra vez compartiendo y aprendiendo. Bueno, también nos acompaña Jessica Noreña. Jessica es coordinadora del programa de la Casa de Inclusión Senderos de Esperanza. Jessica, muy buenas noches y bienvenida a este espacio. Buenas noches, Judy, buenas noches para todos los que nos acompañan en este espacio. Esperamos que lo disfruten mucho. Y también nos acompaña Rocío Yepes. Ella es psicóloga de salud pública de nuestro municipio, desde la Dirección Local de Salud. Rocío, muy buenas noches y bienvenida al espacio. Muchas gracias, Judy. Muy buenas noches para toda la teleaudiencia. Esperamos que este espacio pues sea de mucho provecho para todos y que realmente podamos aprender cosas que nos van a ayudar para nuestra vida diaria. Bueno, entonces continuando con el desarrollo de las temáticas pues que trabajamos en este programa, hemos ido haciendo como de a poquitos un zoom en las temáticas, ¿cierto? El primer programa de una manera más general, en el segundo programa ya hablamos de pues una discapacidad propiamente dicha y la idea es como seguir profundizando un poco más como en esos temas para que conozcamos y para que tengamos herramientas para poder trabajar la inclusión social en nuestro municipio. Entonces iniciemos en el programa de hoy. Vamos a trabajar sobre la discapacidad mental psicosocial. Entonces, Jessica, empecemos por contarle a todos nuestros televidentes qué es la discapacidad mental psicosocial. La discapacidad mental psicosocial se origina a través de diferentes trastornos mentales o problemas mentales con los que vive una persona y que al interactuar en sociedad se convierten en una barrera por los estigmas que se han creado alrededor de las personas que viven con algún trastorno. Lamentablemente en nuestra sociedad tachamos a la persona con discapacidad mental de loco, de ese, del otro. Se utilizan muchos términos despectivos que genera frustración en las personas y muchas veces los llevan a que ese trastorno se les agrave. Claro, es decir que caemos como de cierta manera en la estigmatización, ¿cierto? Exactamente. No quedarnos simplemente en el reconocimiento de que es algo que pasa, ¿cierto? Que es algo que pues ahora la profe nos va a contar un poquito pues quiénes son las personas que lo padecen, pues se puede padecer, ¿cierto? Pero que no nos vayamos a ese tema pues de la estigmatización. Exactamente, porque como lo digo y no me cansaré de decirlo, la discapacidad va más allá de la persona. Somos seres humanos pensantes, racionales, que independientemente de nuestras condiciones podemos aportarle a la sociedad. Entonces, bueno, ahora sí, profe Martica, cuéntenos quiénes pueden o podemos presentar discapacidad mental psicosocial. Bueno, todos la podemos padecer en algún momento, pues se puede padecer, pero que en especial como que le puede afectar más a las personas jóvenes. Bueno, entonces es digamos como un parámetro para irlo teniendo en cuenta y también pues como mirar por qué se origina, ¿cierto? De dónde pues se puede presentar o qué lo puede causar. Bueno, entonces primero que todo tenemos que saber que la discapacidad mental psicosocial no es ni una debilidad ni una falta de carácter. Debemos de tener eso muy claro. Entonces, ¿qué lo puede originar? De pronto por genética, si en la familia hay alguna persona que tenga pues la discapacidad mental psicosocial, alguien pues lo puede padecer como más fácil. También por lo económico, por los bajos recursos económicos, por falta de estudio, por las circunstancias sociales, económicas, políticas, todo eso le puede afectar. También porque como que no alcanzan
a generar, bueno, lo de las emociones, lo de los sentimientos y emociones, no son capaces de regularlos, eso también le puede afectar mucho. O sea, ese darle como un tratamiento a lo que uno está sintiendo, ¿cierto? Porque somos seres humanos y todos, absolutamente todos, de una u otra forma, tenemos sentimientos, ¿cierto? A veces se nos generan sentimientos de frustración, de rabia o también de mucha alegría, ¿cierto? Pero siempre tenemos que saber cómo encauzar o cómo llevar pues como nuestros sentimientos, porque si no sabemos darle como el tratamiento adecuado, de pronto una alegría desbordada nos puede enfermar, o también una tristeza demasiado profunda pues también nos genera como una alteración en el ritmo pues como diario de nuestra vida. Jessica, sí, porque tenemos que tener presente que estos trastornos se generan a través de desequilibrios químicos que se presentan en el cerebro. Entonces estos desequilibrios químicos afectan directamente el tema de las emociones, por eso esos cambios de ánimo tan extremos como lo podemos ver en las personas con trastorno afectivo bipolar, que Rocío nos profundizará más adelante. Bueno, también porque tengan otras enfermedades, porque hayan sido abusados durante la infancia, o también por hacer uso de sustancias psicoactivas, también puede generar el trastorno, lo de la enfermedad mental psicosocial. Y por ejemplo, Rocío, perdón, adelante. No, lo que están diciendo es cierto, pues, o sea, que realmente el trastorno mental como tal sí se puede derivar realmente por una cuestión, puede ser genética o cierto, o circunstancias que en su formación digamos neuronal puede la persona tener alguno de estos trastornos, cierto, pero lo que realmente genera que sea un trastorno mental psicosocial, lo que lo hace que sea psicosocial es que estas personas tienen de base una enfermedad mental, ¿cierto? Pero como esas enfermedades mentales a veces son crónicas, entonces son prolongadas a lo largo del tiempo, entonces crean en el momento en que la persona está en crisis o que está padeciendo el problema, la persona no puede tener una funcionalidad normal, ¿cierto? Entonces, eso acarrea de pronto también de que no sean incluidas, o que de pronto no se les entienda o no se le abran los espacios para relacionarse y también para hacer las actividades normales. Por ejemplo, podríamos mirar el campo en todos los ámbitos, por ejemplo, en el ámbito escolar, ¿cierto? Una persona que tenga, por ejemplo, un trastorno, digamos, de hiperactividad, o una persona que tenga un trastorno del ánimo, por ejemplo, con una depresión. Entonces, estas personas, obviamente, si sufren esta problemática, van a tener que tener un espacio adecuado para ellos. O sea, por decir algo, una persona no se le puede pedir que por ejemplo, haga un examen con la misma tiempo que se le da a otra persona que tiene o no tiene ese trastorno. Hay que darle, considerarle que esa persona necesita más tiempo para hacer eso. Y lo mismo en la parte laboral. Entonces, ¿qué crea de pronto que se vuelva ese problema mental como una discapacidad psicosocial? Que no se dan digamos, los elementos incluyentes que le faciliten a la persona desenvolverse de una manera que uno diría, entre comillas, pues normal, sí, porque estas personas no es que tengan menos capacidades que otras. Una persona que tenga un trastorno mental son personas que suelen ser muy inteligentes, muy capaces, ¿cierto? Simplemente que el trastorno como tal, cuando se les desencadena, pues digamos que entorpece su funcionamiento normal. Cuando están, digamos, sin la medicación, o cuando no están, digamos, con el entorno que les facilite eso, entonces ahí es donde se presenta ya esa discapacidad ya psicosocial. Y por ejemplo, ahí me parece como importante como tocar un poquito un tema, y es que hay muchas personas que tienen, digamos, como este tipo de condiciones, por ejemplo, con el tema del que Jessica nos mencionaba ahora, por ejemplo, del trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? O sea, realmente no es una realidad, valga la redundancia, como tan alejada, ¿cierto? Es algo que es relativamente común, y más en un municipio como el nuestro, pues como por las condiciones en las que se presenta mucho.
pero también a veces también es como una moda, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Puede que no sea como el término correcto, pero a veces se habla mucho como entre los jóvenes o entre la gente, y dice, ay, tan bipolar, ay, es que pues sí, sin realmente entender qué es lo que pues lo que en sí tiene el trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Se generaliza mucho y se habla a veces como de ese tema como muy despreocupadamente, entonces tampoco es irnos como a ese extremo de que entonces, ay, todo el mundo es bipolar, pues porque tampoco es pues como el caso. Ahora, Martica, contémosle a todos nuestros televidentes cuáles son esos síntomas o signos que nos pueden dar a entender que una persona está viviendo un proceso o está pasando por una discapacidad mental psicosocial. Bueno, lo primero es el cambio como de personalidad, cambio de hábitos, de costumbres, todo eso, pues uno ahí donde debe estar como muy pendiente de eso. También son los cambios extremos, que está muy contento y de un momento a otro se puso triste, que duerme mucho o que duerme poco, que come mucho o que no come poco, que baja el rendimiento, puede ser si es un estudiante está bajando el rendimiento académico, o si es en lo laboral también está bajando el rendimiento laboral, que tiene angustia o temor a parir pues sin ninguna circunstancia aparente. Bueno, importante que tengamos todo esto en cuenta, porque también como Rocío lo decía ahora, si detectamos o sabemos que una persona en nuestro entorno tiene alguna discapacidad mental psicosocial, pues también es no medirlo como medimos a todos, ¿cierto? Si de pronto necesita que seamos un poco más pacientes, un poco más comprensivos, no desde el limitarlos a que no pueden hacer las cosas, sino desde el entenderlos, apoyarlos y acompañarlos para que realicen las cosas. Incluso en eso que dices tú, Judy, es, por ejemplo, a ver, yo aquí, por ejemplo, en Granada, se han presentado muchos casos de personas que tienen un trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? O que también la esquizofrenia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros los vemos a estas personas como personas a las que hay que temerles, o hay que, ¿cierto?, tratarlas, pues, o ignorarlas, o huir de ellas, ¿cierto? Y no necesariamente estas personas se tienen que considerar de esa manera, porque estas personas con un tratamiento adecuado, digamos, la medicación adecuada, el entorno, o sea, la comprensión de su familia, que se le brinden pues como todas las herramientas, estas personas usted las va a ver que están funcionando normalmente, ¿cierto? Es a veces lo que decimos nosotros, es el estima, nosotros mismos los aislamos, o decimos, no, esta no, entonces, inclusive desde la parte laboral, una persona que realmente se le preste la ayuda psicológica, como te digo, la parte médica, y puede perfectamente laborar muy bien, o sea hacer el trabajo perfectamente, siempre y cuando tenga el cuidado, pero entonces no lo podemos considerar, como decía, es que porque este es el loco del pueblo, o bueno, sí, como verlo como, no, sino que hay que incluirlas a estas personas, y seguramente que van a ser cada día más normal. O sea, no podemos decir que estas personas son incurables, no. Estas personas, digamos, igual como la discapacidad psicosocial, se puede, diría yo, que curar si se les dan todos los elementos para que ellos funcionen normalmente. Se puede llevar como una vida en equilibrio. Rocío, hemos hablado ya un poco de, pues acá se han mencionado como algunas, por ejemplo, el trastorno afectivo bipolar, pero contémosle a nuestros televidentes cuáles son esos tipos de discapacidad mental psicosocial que existen o que son más comunes. Pues a ver, generalmente los tipos de discapacidad social se derivan generalmente, se derivan, ¿sí se escucha? Ahí es. Bueno, o sea, hay muchos que se derivan de varios trastornos, porque, por ejemplo, los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, tenemos los trastornos de pánico, por ejemplo, es un tipo de trastorno de ansiedad. Está también el trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que una persona que es obsesivo-compulsiva son personas que tienen ideas muy fijas, que se ven, o sea, tienen un alto nivel de ansiedad, y
desarrollan ciertos rituales para defenderse, digamos, como de ese tipo de ideas como amenazantes o fijas para ellos. También, por ejemplo, hay personas que tienden a lavarse mucho las manos, o sea, como una forma de ellos manejar esa dificultad. Un trastorno de pánico, por ejemplo, se ve, por ejemplo, una persona que de pronto se ve invadida por un terror o un miedo frente a una situación que aparentemente para cualquier otra persona no es... Pues no es normal, no tiene ninguna, para ella puede desencadenarse como algo altamente, pues digamos, peligroso o ansioso. Entonces, ese sería uno de los tipos de trastornos que pueden llevar a que se haya un trastorno, que sea una discapacidad psicosocial. También están los del estado de ánimo, por ejemplo, la depresión mayor, que también es un estado en que la persona, pues realmente tiene una desesperanza, no tiene ánimo, o sea, es una persona que prácticamente está como totalmente sin energías, digámoslo así. Entonces esas personas pues también van a verse dificultadas para actuar. Lo mismo también el trastorno afectivo bipolar, también es una enfermedad, digámoslo así, que como decía ahorita, son trastornos que van de un estado, digamos, de extremada euforia a un estado de extremada, digamos, como tristeza, exacto. Entonces que no quieren hablar con nadie, no se quieren dejar ver de nadie, ¿cierto? Entonces, en ese tipo de situaciones se pueden regular, como les decía yo, médicamente o también con la atención de un terapeuta, y estas personas pueden llegar a tener un nivel de vida normal, siempre y cuando se les trate como debe ser. Entonces, ¿qué es lo que genera que se vuelva una discapacidad? Que realmente a estas personas no se les descubra ese trastorno a tiempo. Una de las cosas sería, como decía yo ahorita, desde más o menos de la adolescencia hasta más o menos una edad de adultez, se empiezan a ver esas enfermedades, ¿cierto? Entonces, si incluso desde la misma infancia empiezan a darse de determinados trastornos que si se atienden a tiempo y si se descubren a tiempo y se intervienen a tiempo, vamos a evitar que desencadenen precisamente en una discapacidad psicosocial. Jessica. Exactamente. Referente al tema de los trastornos que nos habla Rocío, que se refiere a los trastornos mentales, esa sería la parte de discapacidad mental. No podríamos pasar a la discapacidad psicosocial, que ya es como esos trastornos impiden que la persona pueda desarrollarse plenamente en sociedad, pueda convivir y como los demás empiezan a mirarlos, empiezan a estigmatizarlos, que es que mira esos hábitos tan extraños que tiene, o que de un momento está en un estado de ánimo súper eufórico y en el otro está en un estado de ánimo de tristeza absoluta. Entonces eso es lo que lleva a que se convierta en una discapacidad psicosocial. Y exactamente, porque no son, pues digamos, como estados de ánimo tan leves o tan transitorios, ¿cierto? No es como que yo hoy estoy muy contenta y allí me dieron una noticia y como que ya mi ánimo se bajó y me puse tristecita. O sea, no funciona así, realmente son periodos de, por ejemplo, cuando es tristeza es profunda y es de, por ejemplo, no quererse levantar pues en el día realmente, si no tienen como, o sea, no se levantan o no comer, o si están muy alegres es de verdad demasiado contentos, ¿cierto? Saliendo, hablando con todo el mundo, porque eso pues también en lo que conozco pues como sobre el tema es como de hablar mucho, de estar en contacto con la gente. Entonces no es como tan leve, tan transitorio como de pronto uno pueda creer. Vuelvo y digo lo que mencionaba ahora, que uno tiene de pronto un compañero o algo y sí, se puso medio contento y al ratico triste y uno ay tan bipolar, pero no son estados tan leves, ¿cierto? Sino que realmente... Exactamente, son estados muy extremos y cada trastorno mental tiene su condición, su estado de ánimo particular en el que cuando le llega es más notorio. Eso, por ejemplo, con lo que Rocío ahora mencionaba, que las personas, por ejemplo, que sufren de trastorno compulsivo, ¿cierto? Que el obsesivo compulsivo, que de pronto tienen ideas de que alguien que los va a atacar o que les va a hacer algo. Entonces también es como ese pánico constante y ese estado de alerta toda hora de ver en cualquier persona que se acerca o que transita por su lado, ver un peligro, ¿cierto? De sentir que cualquiera que esté a su lado le puede hacer daño, o también las personas que, por ejemplo, uno ve casos, pues digamos que
ha visto, pues, por ejemplo, casos de personas que, por ejemplo, con cosas tan sencillas como el aseo de la casa, ¿cierto? Sí, que se en el obsesionan. trastorno obsesivo compulsivo, exactamente. A una gente es obsesionada con la limpieza, otra gente con el hecho de contar, otra gente con el tema de la ubicación, que todo esté ubicado de cierta manera, de ciertos colores. Entonces, cada trastorno tiene sus particularidades, como lo decía Judy ahorita en el trastorno de pánico, que casi que se desarrolla un temor hacia la sociedad, a salir, encontrarte con otras personas porque crees que esas personas te van a hacer daño. Eso exactamente, y es algo que uno no puede estarle diciendo a la persona, pues, o sea, es buscar cómo ofrecerles nuestro apoyo, si son nuestra familia, nuestros seres cercanos o simplemente si son conocidos. El primer apoyo es no juzgarlo, ¿cierto? No estigmatizar. Y ya si son seres cercanos a los que de pronto tenemos de una u otra forma manera de estar ahí, pues buscar cómo acompañarlos. Pero no es como de pronto entonces llegar si la persona está en un estado depresivo muy fuerte, entonces, ay, levántese, pues que es que usted a toda hora ahí echado en la casa, no, que levante, pues no es como llegar desde esas, eso exactamente, es también como buscar las herramientas y las maneras adecuadas de poder hacer el acompañamiento, porque no es desde el juzgamiento, ¿cierto? O, ay, no, pero mira este tan raro, pues que piensa que a toda hora le van a hacer una cosa, este sí es bobo, venga, salga para que vea que no le van a hacer nada, porque no funciona así, ¿cierto? Es desde entender la realidad que vive cada persona para poderla acompañar de la manera, pues, correcta. Entonces, bueno, Rocío, continúenos contando que, pues, digamos, a qué se ven enfrentadas las personas que de pronto tienen eso, que tienen en esa condición, pues, de el trastorno mental. Bueno, pues generalmente una persona que tenga un trastorno mental, pues digamos que, o sea, son personas que también sufren mucho, ¿cierto? Mientras que no se les, como decías tú ahorita, cuando no se les entiende qué es lo que están pasando, ni se les ha llevado a diagnosticar, a veces la misma familia tiende a ser un poco, por ejemplo, digamos un niño que tenga dificultades de aprendizaje, ¿cierto? Nos ha tocado pues casos de que la mamá no sabe que es que el niño tiene una dificultad en el aprendizaje y de pronto entonces lo castiga mucho, o bueno, usted porque vea, ya le expliqué esto y otra vez lo mismo, o es que usted no pone atención, entonces tienden de pronto a ser muy fuertes o a castigarlos muy horrible, porque no saben que es que el niño tiene una dificultad en ese aprendizaje y que lo que necesita es que se le brinde la ayuda adecuada, ¿cierto? Exactamente, es volver y partir. Si por ejemplo, ahora con lo que Martica nos contaba de esos signos y de esas alarmas que se presentan, que nosotros tenemos en la casa un familiar, que vemos que sí, que está en esa tristeza, o que está de pronto muy alegre, o que no quiere comer, o que no quiere dormir. Si nosotros vemos y creemos, ¿cierto? Es buscar con las personas que son expertas en el tema, ¿cierto? Con los psicólogos, desde por ejemplo la Casa de Inclusión, que precisamente para eso es este programa, para que conozcan los servicios y el apoyo que pueden brindar desde la Casa de Inclusión Senderos de Esperanza. Entonces, buscar desde allí el acompañamiento y la asesoría para conocer un poco del tema y aprender a acompañar y a trabajar esas, pues con los familiares que tengamos. Y sobre todo lo que respecta a la discapacidad mental psicosocial y a la discapacidad cognitiva, que como es algo que va neurológica, es algo interno, entonces no se detecta tan a tiempo y requiere un poco más de apoyo, un poco más de asesoría para llegar a un diagnóstico apropiado. Bueno, entonces en este momentico les vamos a hacer la presentación de un video. Es un testimonio de un personaje que dentro de nuestra farándula es famoso, ¿cierto? Más conocido como Suso el Paspi, ¿cierto? Que todo lo vemos a través de las pantallas, pues contento, mostrando siempre su alegría, buscando contagiar con sus chistes y con todo lo que se le ocurre. Y pues él tiene una condición, ¿cierto? También padece del trastorno depresivo. Entonces, para que conozcamos un poco de este testimonio y de cómo él lo ha vivido, cómo lo ha enfrentado y cómo desarrolla su vida. Según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia unos 2,5 millones de personas sufren o han sufrido de alguna condición relacionada con
con la depresión. Uno de ellos se llama Dani Hoyos. Lo dramático del caso es que hasta en sus momentos más tristes y oscuros, Dani ha tenido que subirse a un escenario, poner su mejor cara y hacer reír a millones de personas. Ha pasado toda su vida entre la risa y el llanto. Diego Rubio conoció el lado más personal del hombre detrás del querido Suso. Tengo una enfermedad que se llama bulia. Pues que yo la llamo abulia, una apatía. A mí me da eso y a mí me importa 5 todo. Entonces a mí me decían, el teatro está lleno. Yo decía, me parece muy bien. Dani, ve que tu mamá, yo no sé qué, me parece muy bien. Todo eran cero emociones. Eso cuando usted es carpintero o no sé, o constructor, vaya y venga. Pero yo tenía que hacer reír a un país. ¿Y cómo no iba a tener que hacer reír a un país entero? Si ahí donde lo ve, con esa pinta de estudiante, este paisa de 37 años que vivía en piloto automático es uno de los comediantes más importantes de Colombia. Un tipo berraco que ha sabido sortear la tristeza a punta de carcajadas y que le da vida a uno de los personajes más memorables de la televisión. Yo vivía en un piso 16 y yo veía eso y yo decía, pues si yo me tiro, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo digo, me salvó mi abuela porque yo lo iba a hacer y sonó el teléfono y yo contesté. Y me dijo mi tía, es que es para unos papeles de los restos de su abuelita. Y me fui a buscar los papeles y se me olvidó que me iba a matar. No. La idea de acabar con su vida de un salto duró tan solo unos segundos. Por fortuna. A mí me gusta mucho mi trabajo, mucho, lo agradezco enormemente. Tal vez no lo reconozca así, con jeans, camiseta y gafas oscuras, como cualquier mortal. Pero quítele un par de dientes, júntele las cejas y póngale un gorro raído. Ahí lo tiene. Ese es el alter ego de Dani, un personaje risueño y muy autóctono, un tal Suso el Pasto. Cuando yo soy Suso soy muy feliz, o cuando estoy montado en un escenario soy muy feliz. Hombre, sí irían a ver a Suso. Imaginé, pues, que no vino nadie. Inventé el humor para decirle a mi mente que la vida es menos dura de lo que realmente es. Para llorar está la realidad. Si usted le dice Suso cuando está de civil, Dani lo ignora. En cambio, si le dice Dani cuando está vestido de Suso, también lo ignora. Porque para él, aunque suene raro, Dani y Suso son dos personas completamente diferentes. Eso es para diferenciar las realidades. Cuando me quito el sombrero soy Dani. Porque si no, imagínense lo que es. Dani es reservado, prudente, hasta solitario a ratos, y suele estar bien afeitado. Suso, en cambio, tiene exceso de pelos en el bozo y en las cejas, pero nunca en la lengua. Es entrador, dicharachero y disléxico. Mete la S en la mitad de las palabras y está orgulloso de su figura de galán de medio pelo. Ojos con ojeras, dientes feos, cejas juntas, esos son la antítesis de la belleza. La ropa es nada, combina, la antítesis de la belleza. Lo que yo quería demostrar era que a pesar de eso lo quieren. La diferencia entre los dos es tan marcada que mientras el desgualetado de Suso es capaz de coquetearle hasta la mujer más inalcanzable para un simple embolador de pueblo. ¿Y tu belleza? Bienvenida. Con esa carita deberías estar delante de las cámaras, no detrás. Dani, digamos que no levanta tan fácil. Yo no, a mí me cuesta, empiezo a gaguear. Soy un idiota. Ni tan idiota. Es que bizcocho. ¡Qué bizcocho! Bizcocho es un feo arreglado. No. No está casado ni quiere hijos, pero tiene una novia que se levantó a punta de bacanería, aunque ni él se lo crea. Yo no sé, a mí me gusta una vida, yo no sé qué decirle, pues yo no sé cómo, hay gente que es capaz de venir, ¿cómo estás? Y entonces están... Pero la timidez no ha sido su mayor problema. Dani ha vivido angustiado y afortunadamente ha podido escapar de sus demonios mamando gallo, porque desde chiquito aprendió que la tristeza es cosa de débiles. Mi casa no me permitía la tristeza. Un niño está triste y le dicen, no esté triste, póngase contento, a ver, alégrese. Entonces yo iba tapando esa tristeza muchos años y la tapé y la tapé y la tapé. A Dani se le aguan los ojos con facilidad. Es sensible, emotivo, incluso frágil a ratos. ¿Cómo me quito esto? Se quiebra, sobre todo cuando recuerda esos días en que amanecía con un desinterés crónico. ¿Cómo vivo con esta mierda? Porque estoy triste, marica. Pero yo no le puedo decir a nadie triste porque entonces le dicen a uno, ay, pero usted cómo va a estar triste, bueno, si usted tiene todo, usted tiene esto y esto. Sí, y aún así estoy triste, ¿qué hacemos? Hijo de una pareja que trabajaba de sol a sol para pagar un techo digno,
Dani Hoyos, no Daniel, como piensan algunos, era un niño pilo que estudiaba en las tardes y aprovechaba las mañanas para trabajar en lo que fuera. Yo me iba para las salidas del fabricato en Bello a las 6 de la mañana, cuando salen de turno. Pan de queso, buñuelo, pan de queso. Y entonces ya llegaba a la casa a las 11, me cambiaba, me iba para la escuela. Dani creció en un barrio popular de la empinada Comuna 2, donde se aprende a trabajar prácticamente desde que se nace. Y su infancia estuvo marcada por la necesidad. Pan de queso Santa Rosana. Por eso vendió buñuelos, repartió tintos, lavó taxis y fue árbitro de fútbol. Hasta que se cansó de que le mentaran la madre en la cancha y se dedicó a una labor un poco más agradecida. Entonces ahí empecé a vender chistes. ¿Cómo se vende un chiste? No, pues me decía, ¿cómo era el chiste del viejito que qué? Y yo, pues invítame a empanada, hombre. Bueno, oiga, pues hay una empanada. Pero eso sin gaseosa, no, hermano, eso sin gaseosa. Entonces pásela, entonces yo le contaba el chiste y conversamos y ya yo, ya comía. Sus vecinos lo recuerdan como un niño gordito y a veces introvertido. Y en el colegio no olvidan al niño buena gente que dejaba atrás la timidez cuando hacía su propia versión del show de Cristina. Buena, ¿cómo están? Bienvenido al show de Cristina. Y usted era Cristina, pero además era los invitados. Era todos los personajes. Yo hacía Cristina, hacía Maradona, hacía el Tino, hacía el pibe, pues hacía como todo lo... Entonces yo me sentaba, pasaba en una sillita, otra sillita, yo tenía 12 años. Pero la ciudad de su infancia estaba ahogada por la violencia. En Medellín asesinaban más personas que en cualquier otro lugar del mundo. Los barrios se dividían en combos de matones y asesinaban vecinos porque sí y porque también. Como a Benny, su amigo. Y él lo mataron los grupos pues de limpieza. Pues antes de eso, yo creía que la muerte era para otra gente, que uno se moría de viejo. Siempre usó la risa como arma letal contra esa realidad tan pesada que le tocó vivir. Era la única forma de lidiar con un contexto de pobreza y de sangre. Era, en últimas, reírse para no llorar. El humor sirve de catarsis, de engaño, es una desconexión. Desde niño tiene el don de hacer... Bueno, conocimos la historia de Suso el Paspi gracias a los informantes de Caracol Televisión. Entonces, esto nos sirve para ejemplificar un poco de todo lo que hemos trabajado en el programa de hoy. Ya nos queda compartir por parte pues de la profe Marta, de Jessica y de Rocío unas recomendaciones finales para que todos tengamos en cuenta. Bueno, entonces, primero que todo, lo que tenemos que ver es que cuando tengamos una persona en nuestra casa o conozcamos a alguna persona que tenga la discapacidad mental psicosocial, es que le debemos de hablar claro y francamente, pues no como sin tapujos. También que debemos de hacer escucharlos y de ser de tener empatía con ellos, de aprender sí a escucharlos, porque es que a veces porque estas personas tienen esta discapacidad, pues como que nos hacemos como los de la oreja mocha, como se dice, no, aprender a escucharlos y a tener empatía, ayudarlos en lo que ellos necesitan solamente, o sea, hasta cierta parte, pero también dejarlos de que ellos vayan avanzando solitos. Bueno, que tengan buena alimentación, que hagan ejercicio, que cuenten con las redes de apoyo con lo que hablábamos hace un momento, buscar la ayuda de otras personas pues que les puedan ayudar y apoyar, que realicen las actividades que más les gusta, que paralelamente que si una persona pues ya es adulta y está trabajando, que le busque otras cosas que les guste hacer como pintar, dibujar, bordar, que haga mucha actividad física. Bueno, ahí en lo que Martica dice me parece importante, por ejemplo, también pues de que se alimenten y que coman bien, quien por ejemplo pueda estar medicado, que sean pues ser juiciosos y acompañarlos también para que sean juiciosos y responsables con el tema pues de acatar las recomendaciones que les da el médico. Jessica. Sí, yo quiero agregar algo de esa. Por ejemplo, tener muchísimo cuidado con la cafeína, porque la cafeína le puede eliminar el efecto del medicamento. Y ese es un dato que no todo el mundo tiene presente y que nosotros ya nos hemos enfrentado con él desde la Casa de Inclusión. Bueno, yo quiero invitar y recomendarle a la comunidad que respetemos a la persona con discapacidad mental o con cualquier discapacidad. La actitud es fundamental para que cualquier persona pueda funcionar y desarrollarse plenamente en sociedad. Bueno, todas estas recomendaciones sí, pues muy válidas,
Y pues finalmente yo diría también que, o sea, que tanto a nivel de la sociedad como también pues a nivel del sistema médico, pues debemos como estar conscientes de que a estas personas hay que tratarlas como personas, como diríamos yo, que pues son personas normales, pero que de alguna manera necesitan un espacio para que no sean estigmatizadas, ni sean excluidas, porque de alguna manera a veces estas personas pueden saber, como saben que padecen un trastorno mental, a veces se sienten tímidas o con miedo de hacer determinadas cosas, pues por miedo a de pronto a que se les burlen o que de pronto como no pueden hacerlo de pronto a veces a determinado ritmo. Entonces hay que aprender, como diría yo, como que a que aprendamos a respetarle los ritmos a estas personas, de cómo ellos puedan funcionar y pues como decía también ella, ser muy empáticos con ellas, entender que, hombre, así como lo sufren ellos, cualquier momento nosotros podemos también lo largo de la vida llegar a padecer un trastorno de eso, cualquiera le puede llegar a dar una depresión por un hecho que se le presente fortuito, entonces, hombre, no es una cosa del otro mundo. O sea, así como se tiene diabetes o se tiene cualquier otro tipo de enfermedad, ¿cierto? Y que tomamos la medicación normal y bueno, igualmente con un trastorno mental, si hay que tomarse una droga, pues hombre, es tan normal como si tomara la pastilla para que no se le suba la presión, ¿cierto? Entonces hay que aprender a verlo con normalidad. O sea, a veces somos nosotros mismos los que le hemos creado como le dijera yo, como un fantasma, una cosa pues allá distinta, lo estamos generando como esa brecha, y no hay tal, ¿cierto? Es entender que son personas comunes y corrientes y que simplemente necesitan nuestro apoyo, nuestra acogida, nuestro afecto, nuestro cariño, hombre, y sí, que puedan desarrollar unas relaciones sociales normal como cualquier, incluso les sirve mucho a ellos eso. Porque si estas personas se sienten aceptadas, seguramente van a ser más capaces de abrirse a los demás, dar afecto, y eso los va a fortalecer mucho, y va a llegar un momento en que ni se van a acordar que tienen un trastorno mental, sino que lo van a ver tan normal como si tuvieran cualquier otra cosa. Bueno, muchas gracias. Profe, ¿iba a decir algo más? Bueno, sí, lo que decía Rocío, de no aislarlos, de tenerlos siempre presente en las actividades que estamos desarrollando en el hogar, en el lugar de trabajo, y que le demos la oportunidad de que ellos pueden ayudar a las otras personas. Y también con lo de los cuidadores, pues los cuidadores pues deben de estar pendientes de ellos, por lo que yo decía, dejarlos que ellos también vayan haciendo. Con lo de los medicamentos, estar muy pendientes, pues porque de todas formas, si no se toman los medicamentos que les ha recetado el especialista, el psiquiatra, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si ellos no se los toman, eso les va a tener una descompensación. Entonces, pues si ellos son capaces de hacerlo solos, está muy bien, pero si no, que tenga pues como una persona, el tutor al lado, la familia, que esté como pendiente para que no haya una descompensación. Así es, muy importante resaltar el acompañar y nunca hacer por ellos, ¿cierto? Nunca cohibirles, que ellos puedan tener como esa independencia y desarrollarse y hacer las cosas que ellos son capaces y tienen pues la disposición y la voluntad para hacer. Jessica. Sí, exactamente, porque nosotros convivimos con muchas personas que tienen trastorno mental psicosocial y nosotros ni estamos por enterados, porque son personas que llevan su tratamiento de manera correcta y tienen el acompañamiento psicosocial y familiar pertinente que los ayuda a llevar una vida estable. Así es importante tener en cuenta que si no es algo pues que se cura, sí puede ser controlado pues a través de todo este proceso de un medicamento juicioso, de un acompañamiento de un profesional que lo haga, y por supuesto el más importante, el acompañamiento de la familia, que es protección, que es acogida, que es seguimiento y que ayuda durante todo el proceso. Con lo que Jessica mencionaba ahora, también pues digamos que he tenido como la oportunidad de participar en algunos grupos y con el tema del café, ¿cierto? Es súper importante, lo mismo que el vino, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver como con sustancias que contengan eso y que contengan alcohol, sobreestimulan el organismo y le hacen daño, pues, y
hacen efecto contraproducente al medicamento, ¿cierto? Entonces, ni siquiera, por ejemplo, a nosotros nos decían que ni siquiera torta envinada se podía consumir, ¿cierto? Porque puede que la cantidad de alcohol sea mínima, pero eso ya entra a ser pues digamos que un daño en el cuerpo. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Y otra también de las recomendaciones es que, pues aparte de ser como muy juiciosos con todo el tema del medicamento, estar también pues como muy presentes en todo el proceso, pues como con la familia, estar ahí en ese acompañamiento constante, como ya lo mencionaba. Entonces esperamos que este programa haya servido mucho, que nos haya permitido seguir compartiendo y aprendiendo. Recuerden que este es un programa realizado desde la Casa de Inclusión Senderos de Esperanza de nuestro municipio, y que desde allí todas estas profesionales que hacen su labor y que se entregan por la población con discapacidad de nuestro municipio están presentes y dispuestas para apoyar y para seguirles entregando a ustedes conocimiento. Entonces, cualquier duda, inquietud, reiteramos siempre en cada programa acercarse a la Casa de Inclusión Senderos de Esperanza o abordarlas a ellas para que pues aclaren esas dudas, y esperamos que se sigan conectando con nosotros cada 15 días para seguir conociendo un poco más sobre este tema. Muchas gracias por la sintonía.